Muchachos, ¿cómo están? Me alegra mucho hacer las clases pues de esta manera. Voy a utilizar tres métodos básicamente, ¿vale? Les voy a entregar un video acerca de la temática que vamos a abordar. Les voy a juntar las diapositivas que les voy a exponer y seguidamente les entrego el trabajo que quiero que hagan, ¿vale? Entonces quiero que en este rato simplemente me escuchen muy atentos a lo que vamos a hablar y que sea como una especie de exposición de una temática que quiero brindarles, ¿correcto? Entonces, nada, muchachos, aprovechemos este espacio de la clase y voy a compartir la pantalla para irles explicando paso a paso, ¿correcto? Primero les voy a dar una introducción de la literatura medieval. En este caso, yo sé que ya hemos visto el tema de la Edad Media, pero lo vamos a ver desde la literatura como tal. Es como la parte chévere de esa época. Y finalmente les voy a hacer una exposición muy breve sobre la Divina Comedia, que es como la obra más grande que se escribe en ese término, es decir, hace parte de la época medieval, pero tiene un discurso del Renacimiento, que es el tema que vamos a seguir viendo después. Entonces quiero conectarlo de esa manera. Entonces, por favor, muy atentos y vamos a empezar. Correcto. Espera como un poco esto por aquí, por aquí. No quedemos tan extensos. Y aquí está. Literatura medieval después de Grecia y Roma, después de literatura clásica. Nosotros vimos el periodo pasado todo lo que fue Grecia y Roma, ¿recuerdan? Y lo hablamos muchísimo. Cuando Grecia y Roma termina en su momento, su apogeo, comienza la Edad Media. Estamos hablando de siglo V, es decir, más o menos el año 600. Y entonces la Edad Media aparece y se adueña de todo el mundo dentro de su ideología y la creencia religiosa, ¿correcto? Aparece algo que llaman el amor cortés. Yo les dije que les voy a hablar como de la parte happy de la Edad Media, es decir, no de todo lo que hemos hablado de forma crítica, porque ustedes saben cuál es mi concepto de la Edad Media y no es muy favorable. Pero en términos de literatura, digamos que hay cosas que se pueden rescatar, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de conectarlo. Aquí vemos una pintura que es netamente medieval, que es algo que le rescato mucho a la Edad Media, su arte. Mucho arte de la Edad Media era religioso, pero también era una connotación humana como este, que es el amor cortés. El amor cortés es el caballero medieval. Resulta que en esa época sí se asumía ese momento romántico de la conquista y un respeto enorme por la mujer. Hablo del hombre que tenía una formación intelectual y académica, ¿no? No el medieval promedio que asumía a la mujer pues como objeto más para reproducirse. No, hablo del caballero, el príncipe, o el hombre que iba a la guerra pero tenía cierta formación. Entonces ese amor se llamaba cortés porque era de cortejar a la dama. Hablamos de la carta, hablamos del poema, hablamos de esperarla por mucho tiempo, hablamos del respeto hacia ella. Y sobre todo se presentaba porque había muchos amores que eran prohibidos. Supongamos que aquí nuestra chica estaba condenada a casarse con algún rey y algún chico pues también estaba enamorado de ella, entonces ese amor era como a escondidas, como bajo la prohibición, y muchos amores de estos ni siquiera llegaban al beso. Entonces por eso tiene ese tono de cortesía tan profundo, ¿vale? Resulta que existen tres tipos de comunidades, las llamaremos así en la Edad Media, que parecen muy interesantes. Los ministriles, que eran los religiosos, hacían parte de todo ese mundo religioso. Su escritura giraba en torno a odas y poemas a grandes hombres de la Biblia y la religión. Estaban los goliardos, que son los que más me interesan. Estos tipos les gustaba mucho el vino, se reunían en lugares muy antros, muy tugurios, muy a escondidas, y obviamente eran considerados como herejes porque cuestionaban al rey, cuestionaban la religión y eran muy libertinos, entre comillas, ¿no? Y están los trovadores, que son esos que están aquí, que son los que conquistan con música. Y es como el inicio de la canción contemporánea. Aquí tenemos un tipo que tiene su arpa, se acompañaban con lira o con guitarra y le dedicaban poemas o declaraban su amor a estas mujeres. Estos tipos son los que se inventan las famosas serenatas, ¿vale? La religiosidad. Vamos a cambiar el concepto por un instante que hemos tenido de la religiosidad medieval, dejando a un lado lo fanático, lo manipulador, y poniendo un punto de fe, ¿vale? Históricamente Jesús existió, eso es innegable, y era un tipo de una mentalidad muy abierta, un tipo muy humilde, muy sencillo. Coloqué esta imagen porque Jesús no proponía que hiciéramos iglesias ostentosas de mármol y sumamente grandes, sino que simplemente predicaba en cualquier espacio donde hubieran personas dispuestas a escuchar
y lo hacía desde el consejo, desde la moral, desde la construcción social. Ese Jesús, que representaba a un Dios, tenía un valor trascendental y es el que uno debe respetar y heredar de la Edad Media, no el del fanatismo, el de la manipulación y el del poder económico y social, sino este que tiene un valor espiritual. Entonces, mucha gente de la Edad Media lograba encontrar pues, en esta imagen algo que realmente tenía sentido y mucho validez. Anonimato. Resulta que muchas obras que se hacen en la Edad Media no se escribió el autor. Uno, pues porque los tipos simplemente no querían reconocimiento, y dos, porque textos que escribían pueden atentar contra la iglesia, y al darse cuenta de eso, quemaban al libro y al que lo escribió. Entonces preferían simplemente no colocar el nombre de la obra, y tenemos obras como El Cantar del Mío Cid, que es una obra medieval y no se sabe pues realmente quién la escribió. Los autores más representativos. Este primero, Beowulf, no es un autor, es una obra como tal, anónimo, no se sabe quién la escribió y es considerado como el primer poema medieval que se hizo en Inglaterra. La Divina Comedia, que es la obra que les voy a hablar a continuación, de Dante Alighieri, italiano, es un poema, está dividido en cantos y es una obra pues obligatoria para leer. Ustedes todavía no porque están en el colegio, pero si en un futuro hay un interés por la literatura, esta está en el top. El Decamerón de Giovanni Boccaccio, que se escribió durante la peste negra, un grupo de jóvenes que se esconde de una iglesia huyendo de la peste negra para que no se infecten, y durante toda la noche cada uno contó un cuento y entonces se recopila y esto se conforma como un libro. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, tipo también es italiano, y el Cantar del Music que les hablé anteriormente, del cual no se sabe quién lo escribió. Todos en la época medieval y con características y temáticas medievales, ¿correcto? Y ahora sí pasamos a lo que más me llama la atención, que es la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra extraordinaria. Hablamos de un tipo que baja al infierno a buscar a su amada, preocupado porque no sabe dónde se encuentra, ¿vale? Estamos hablando de un lugar que está lleno de ángeles caídos, estamos en un lugar donde hay muchos penitentes. Dante se encuentra con Virgilio, que es un poeta griego que vive en el infierno y es el guía de él como tal. Llegan donde un hombre que es el que los guía, que es el que les dice a qué círculo deben ir. El infierno está dividido por círculos según sus pecados. Algo que parece que la rompe de Dante es que Dante pinta el infierno, donde vive Satanás, Lucifer, es toda una caverna de hielo. Cuando Dante llega a este lugar, Lucifer se está comiendo a Judas, narra él que toma a Judas de esta manera, se le come las entrañas y luego lo arroja, y durante el día las entrañas le vuelven a crecer a Judas y en la noche otra vez Lucifer las devora. Y es como el castigo que se le da a Judas pues por haber vendido a Jesús. Encontramos muchas escenas de crucifixión de hombres que están pagando esa condena. Tengan en cuenta que el infierno que plantea Dante, que está conectado con el Hades de los griegos, es un infierno de castigo constante, de castigo en vida, por así decirlo. Los hombres están padeciendo 24/7 los castigos por haber cometido pecados como la gula, como la avaricia, como la ambición, el homicidio, la herejía, y es constante que en su camino de antes se encuentre tipos que están crucificados como este que vemos acá. Las almas que están padeciendo en el lago Estigia se están quemando, se están ahogando, se escuchan los lamentos, se escuchan los gritos, y todo el mundo del infierno se asombra porque hay un vivo entre los muertos, que en este caso es Dante, y por eso no se meten cuando no le hacen nada, lo ven casi como una especie de Dios. Entonces ya siempre se va a encontrar por todo su recorrido con almas que están pagando, que están condenadas por la eternidad ante lo que hicieron, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que como llevan tantos años en el infierno, tienen malformaciones genéticas, son horribles, pues así, sumamente espantosas. Resulta que el señor Virgilio no puede ir al paraíso porque él tiene que pagar sus pecados, el infierno de Dante, el purgatorio y el paraíso. Son los tres lugares de la Divina Comedia. Al paraíso no puede ir Virgilio, así que Dante le toca ir solo. Encuentra a Beatriz, que era su objetivo, pero aquí es donde pasa el detalle que la rompe. Resulta que la Divina Comedia, muchachos, permite ver el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento en términos de literatura. Porque Dante, cuando llega al paraíso, se encuentra a Dios, a Jesús y a la Virgen María, y aquí a Beatriz. Pero Dante quiere colocar primero a Dios, eso no lo niega, y debajo de Dios coloca a Beatriz.
Es decir, coloca a Beatriz por encima de la Virgen María y de Jesús. Y eso es sumamente gravísimo y por eso se le cuestionó. Y por eso Dios lo castiga y Dante vuelve a la tierra en vida sin llevarse a Beatriz, porque él quería llevársela. Sin embargo, él se da cuenta de dos cosas. La primera, que Beatriz está en el paraíso, no está pagando, está bien. Y segundo, que la muerte es inevitable e ir a buscar los vivos en el mundo de los muertos es inverosímil y no se debe hacer. Entonces simplemente se va a envejecer, a esperar su muerte y pues a esperar que la fortuna le permita encontrarse a su Beatriz en el más allá. Básicamente es un resumen muy esporádico de la Divina Comedia, pero lo que lo convierte como en la obra más trascendental de esa época, ¿correcto? Entonces, muchachos, la literatura medieval que vamos a ver en este periodo no va a ser la de cuestionar lo que hizo la iglesia en esa época, porque ya lo hablamos y ya está sumamente claro, sino lo que el hombre fue capaz de producir. Y voy a cerrar diciendo que existe un principio de fe y espiritual en cada ser humano. Cada quien verá si la cultiva o no. Yo no la tengo lamentablemente, pero conozco mucha gente que sí y me parece muy loable y muy valioso y creo que es la forma en la que el ser humano debe ver su concepto religioso, ¿correcto? Entonces, a continuación, podrán encontrarse el trabajo que tienen que hacer y espero que retomen ideas de lo que les he planteado acá. Gracias por su atención y no los molesto más, muchachos.